Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una aventura más. Bienvenidos al capítulo 2 de Cook for Love. En esta oportunidad, pues, se supone que iba a ser un video para continuar el juego anterior, pero hecho beneficio para los Rango Café. Solo que en esta oportunidad, pues, ha sido solicitado exclusivamente por alguien que nos suele acompañar casi en todos los directos. Y bueno, así que lo vamos a hacer para todos. Voy a intentar terminar el juego poco a poco, estaré subiendo cada parte, espero que les guste. Esta vez me tomaré un poco mi ritmo, se puede decir, y a ver qué tanto puedo avanzar. Aunque mi idea es terminar esta parte, porque imagino que el siguiente va a ser un poco más largo que este incluso. Pero no lo sé, ya veremos. Si no has visto el capítulo uno, pues lo voy a dejar en la descripción o en el mensaje fijado quizás, ¿no? Porque como nadie comenta, tengo que comentar yo solo para que pues YouTube alcance a otras personas estos videos. Pero bienvenidos a un juego cozy, un juego relajante, donde vamos a estar recapitulando pues en la vida de un chef aprendiz todavía. En este caso pues vamos a estar haciendo tomato. Las mecánicas son bastante simples. Por ejemplo, mira, vamos a tomar el tomate. Imagino que tengo que cortarlo. No estoy seguro, pero creo que sí. Listo. Aunque no sé qué tan necesario sería cortarlo porque al final lo estoy poniendo en la licuadora. Entonces yo imagino que esto... a ver, listo. Es algo que aprendí en el capítulo uno. El de... que no es necesario tapar. Supongo que lo tengo que poner aquí, ¿no? Puede estar así tranquilamente y ya. Es que yo al inicio o en las primeras recetas era bastante cuidadoso, pero una vez supongo que he obtenido un poco más de experiencia, puedo darme ese lujo, ¿no? También es porque no salpica mucho en realidad, por no decir nada. Muy bien, terminamos. Lo que me gusta es que cada vez, o al menos hasta donde he visto, hay una pequeña interacción. Tomato, esto es sopa, ¿verdad? Me gustaría prepararlo. Ahora que tengo mi licuadora y hago mi... Por cierto, también vengo con noticias de eso, porque si viste el capítulo uno, verás que he hablado de una licuadora que me compré. Pues ahora debo decir que es mucho más complicado de lavarlo de lo que pensé. A lo mejor otra licuadora hubiera estado bien. No, sí, otra licuadora. Porque no se puede mojar la parte de abajo de la jarra, ¿no? Ya que es como que se enchufa dentro de la base o algo así. Pero, o eso creo, he buscado y claro, tiene sus... Bueno, ya hablaremos eso en un directo seguramente. Ya me preguntas si deseas. Hey Sofía, para no desviarnos de la historia, he hecho una nueva crema para ti, diviértete. Si no has visto todavía el capítulo uno, Sofía es la persona que nos acompaña debido a que sus padres trabajan todo el día y pues ella decidió acompañarnos a nosotros también en la tienda. Así que cada cierto tiempo le preparamos cosas, ¿no? Para que pruebe. Y de momento pues todo lo que hemos preparado le ha gustado. ¿Cómo vienes con esas deliciosas ideas? Gracias, Sofía. Supongo que cocinar está en mis venas. Mi papá fue un gran cocinero. He gastado horas mirándolo en la cocina cuando era un niño. Así que él te inspiró a ser un chef, definitivamente. Pero también sueño con viajar por el mundo y cocinar en diferentes lugares. Imagina preparar comida para el famoso Expreso Oriente. Eso suena increíble. Apuesto que tu comida haría que el viaje sea más especial. Eso espero. Es un gran sueño, pero ahora estoy trabajando duro para que pase. También me pregunto cuántos años tendrá el chef. No debe ser tan mayor. Estoy seguro que así será. No puedo esperar a probar esos platos que creas en tus aventuras. Serás la primera en probarlo, Sofía. Ahora termina la sopa antes de que se enfríe. Y es sopa, pero le llamó crema. Es que es algo que descubrí recién. Es cierto, Fer me dijo que había dado la receta, pero no la vi en ningún lado. O no busqué bien, a lo mejor. Pensé que lo había dejado en los comentarios, o quizás en Discord, pero no me salió. Hoy voy a revisar bien. Es que en el capítulo uno pues hablé de algunas recetas que me gustarían, ¿no? Y parece que me lo pasó.
Gazpacho, me suena a gazpacho. Es también con tomate y es frío al parecer. Creo. A ver, vamos a intentarlo. No sé, pensé que me podía llevar eso. Es tomate, ¿no? También noto que cada vez tenemos más ingredientes. El juego en sí consiste solamente en clics. Haces clics y muchos clics y es suficiente. La próxima vez voy a intentar poner el tomate si es que la receta es igual de frente a la licuadora. Quizás así pues ya me ahorro un poco de tiempo. No, en el ref aquí tiene que estar, creo. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo cierro? Así está bien. A ver, pero ya no lo puedo regresar. A lo mejor ya está. Vamos a intentarlo. A veces me pregunto qué pasa si fallo. Es que creo que no he fallado todavía. Pero imagina, está bien, supongo, ¿no? Por eso sale el check. Voy a intentar hacer la próxima receta un poco mal. Para ver qué pasa. Igual, como el juego es uno con intenciones que sea bastante sencillo, pues no creo que haya alguna penalización. Sofía entra al restaurante feliz. Hola, Clement. Estoy muy feliz. O es viernes. Estoy feliz que sea viernes. Hola, Sofía. Pareces cheerful, alegre, ¿no? No puedo esperar por el fin de semana. Mi gazpacho está listo. Nunca ¿qué es sopa también, ¿no? ¿Pero qué es sopa fría? Me gustaría probar algo como esto. Es que, claro, no sé si la receta que me pasó ver es de esto, pero yo quiero preparar sopas en la licuadora, que serían cremas, ¿no? Supongo. Porque usualmente yo estoy acostumbrada a sopa, pues con papa, o sea, todo cocinado, papa, verduras, pollo, cosas así, ¿no? Fideos. Entonces, solo crema se me hace muy raro. Trae María contigo mañana, dice. María es la persona que nos trae los ingredientes para la cocina. Estoy intentando algunos platos antes del Ah, espera, todavía no ha abierto. Ha estado practicando todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Esos 22 días? Suena increíble. Es que supongo que después de estos 3 días ya empiezo a trabajar, ¿no? Mi reputación está 15 de 78. También dijeron que el juego no era muy largo. Tampoco sé cuánto estaré jugando hoy día. Creo que el audio se escucha muy fuerte. Así que voy a ir al menú un momento y voy a bajar. Me gustaría saber si mi audio se escucha muy bajo. Pero está cargando, ¿no? Bien. Lastimosamente, pues el juego no tiene español. Ahí lo voy a dejar. Uno más. De música creo que le bajaré uno más. Saben, he estado jugando un juego también estos días, pero no en directo. Y tiene una banda sonora que a mí me gusta bastante. Lo voy a usar para algunos shorts seguramente. Aunque usualmente me gusta la idea de usar la misma música de esto y esto. Plátano y fresa, queda muy bien. Ensalada de fruta, dice. Esto no se licúa entonces, pero supongo que sí se corta, ¿no? Vamos a intentarlo, pues. Veamos. Todos los ingredientes o todo lo que va a la cortadora es la misma cantidad de clics. No lo puedo poner todavía. ¿Por qué? A lo mejor lo tengo que llevar de frente al área de servicio. Y ya, supongo que hay que entregar así, ¿no? Espera, le agregó moras, pero es que imagino que las moras no se cortan. Helada de frutas con fresa, plátano y mora. Pero, ¿no falta otras cosas? Por ejemplo, un yogur. Creo que la ensalada de fruta lo hacían con leche condensada, pero no estoy seguro. Hace mucho tiempo que no pruebo con leche condensada. Con leche no sé. Let's Make Capreses, no sé qué es esto ya.
pero tiene... No, no sé qué es el segundo. Perdón mi ignorancia, me disculpo. ¿Qué era para empezar? Esto es carne, esto no es. Chocolate no es. Esto puede ser. Hay una pista de saber. Ah, acá está la envoltura. Mozzarella. Mozzarella. Ok. Parece que tenemos que llevar a la tabla de cortar también. Me parece gracioso que tú has llevado varios tomates, pero al final solamente has usado... has llevado uno, que se pone en rodajitas. Vamos a ver cómo es este. Supongo que también igual. Salió 5. Es como Jesús multiplicó. Y ahora supongo que ya el área de servicio, ¿no? Ponemos esto y ya. Imagino que acá tiene pinta de que puede ser agregado aceite de oliva. ¿Ves? Eso amarillo debe ser. O salsita o limoncito quizás, ¿no? Laurel es lo de arriba. ¿Le habrá gustado? Uno más y supongo que ya hablarán de los platillos que hemos preparado, ¿no? Pero no lo sé. Quizás. Mira, vamos a empezar con carnes ya. Jam, queso. No, mantequilla creo que es esto. Y ya. Esto de aquí. Mantequilla, esto de acá. Y pues vamos a la tabla una vez más. Un pequeño corte, nunca... ¿Qué le quitó ahí? La grasa, imagino. Pero hay grasa, no sé. Uy, con todo y grasa lo metió. Bueno, supongo. A veces hay gente que come eso. Otros te prohíben que lo hagas. Vamos a llevarnos esto. O lo bota quizás, ¿no? Porque igual no vemos tampoco la... Terminamos. Oye, pero está crudo. No lo tenía que freír, ¿no? Ah, pero a lo mejor es... No, claro, nosotros lo hemos cortado. Está cruda la carne. No sé si eso se puede comer así. Puede ser como carne seca quizás, ¿no? A ver, vamos a ver. Parece que ya se reunieron. La ensalada de fruta se ve increíble. La caprese salad está fresco. Estos quesos con jamón divinos. Les ha gustado. Me alegra que les haya gustado. He estado practicando toda la semana. Se nota. ¿Sabes? Debería realmente pensar acerca de abrir. Lo estuve pensando, pero es mucho trabajo. Déjame ayudarte. Déjame saber si necesitas cualquier ayuda. Ya. Parece que nos quiere ayudar de nuevo. Tengo una sopa diferente cada día, dice la niña. Y no hubieron problemas en lo absoluto. For one, I would love to see this place full. Ah, le gustaría ver que esté lleno el lugar. Tienes un talento, un talento real. Quizás es tiempo. Le han animado. ¿Qué? Entonces, nuestro personaje no tenía planeado todavía. Supongo que son los nervios de iniciar algo, ¿no? Especialmente si te has vuelto aprendiz. Pero parece que ya podemos abrir y ahora somos asistentes de chef. Hemos pasado desde lo más básico. Supongo que los platos se complicarán un poco o no, porque solo hay dos. A ver, me sorprendí la verdad, pero hay un regalito más adelante. Aunque la última vez el regalo fue lo que de sí o sí nos iba a traer, que eran los ingredientes y utensilios, creo, ¿no? Y en mi mente estaba, pues no sé, me regalan un carro o no sé, algo para mí, no para la cocina. Mira, ahora sí que se agrega varias cosas. Pollo, papa, zanahoria. No sé qué es esto. El plato servido, supongo. Este es el 6. Este es el último paso. Agua y ya. Fácil, creo. Agua, pollo. El pollo es... No, este creo que es pollo, zanahoria. ¿Qué es esto? Papa. Falta papa, falta papa. La papa se guarda... Ya no me deja, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Puedo ir cortando. Supongo que también tengo que cortar las zanahorias.
¿O no? A ver, sí, sale el cuchillo. Creo que todo hay que cortar. El agua a lo mejor sí lo dejo al final. Pero porque quiero traer también. O si no, simplemente voy a... Lo dejo todo en la olla, que creo que ahora es más grande, ¿no? ¿Qué plato era este? Papa. Es que más o menos así es como un plato aquí también, ¿no? Pero le falta su fideo, por ejemplo. O su mote, su habas. O sea, uy, estoy presionando mucho el escape. Ya, voy a la cocina. Este no es la cocina, este es la cocina. Aquí creo que es. Su pollito, su zanahoria. Yo sé, ¿eh? Mientras tanto, claro, para no solo hablar del juego, hay que hablar cosas de cocina en general, ¿no? Pero creo que... No, a lo mejor no quiero terminar en ridículo. Pero creo que para hacer sopa necesitas... Pero vamos a cortar esto. Aceite y ajo al inicio, ¿no? O es para segundos. Luego ya le empiezas a poner todo. No sé, ya me estoy confundiendo ya. Por eso me... Ahí está, vamos a encender. La hornilla es esta, ¿no? Listo. Oye, qué rápido. Así, Fer tendría más tiempo para ver directos. Listo. Terminamos. Otro plato. Este tuvo más ingredientes, pero la mecánica fue la misma. Broth se llama. Uy, qué rico se ve, ¿ah? Y ahora Espera, ¿por qué dice uno de dos? ¡Ah! Tenía que preparar a lo mejor dos platos. Uy. Bueno, ya lo veremos ya. O era el un... No, es que el otro dice uno de cero, ¿no? Entonces... Y posiblemente haya sido dos platos. Esto es lo mismo. Ah, pero le agrega tomate licuado. Ok. Es simple, pero los pasos son largos. Bueno, como la cocina de verdad, ¿no? Aunque hay platos más complicados. Agradezcamos que tenemos esto. Esto va a ir a la licuadora. Vamos a hacer primero esto, creo. Pero, bueno, ya podemos tener el pollito y listo la zanahoria, pues. ¡Ey, no! Esto es plátano. Zanahoria. Ahora sí. Voy así, me teletransporto. Porque quiero abrir esto. Es... Ah, es verdad. ¿Y qué voy a poner si no he cortado todavía? Cierto, muy cierto. Sopa de tomate. Espera, ¿y el anterior que hicimos? Ah, también tenemos que cortarlo, es verdad. Ya, pues lo cortamos. ¿El anterior que hicimos qué era? ¿No era sopa de tomates? Tomate soup. Así será, de verdad. Pero claro, ya sería mucho más difícil si le agregarían todo para que todo sea preciso, ¿no? Está su pierna. A mí usualmente, o la mayoría de veces, me gusta la parte pecho del pollo. Pero no sé cuál ustedes recomendarían más. Por ejemplo, cuando tú pides un cuarto de pollo, por ejemplo, pues te dan a escoger, ¿no? Si quieres. Ay, ¿y dónde lo voy a poner? A ver, vamos a ponerlo acá. Ah, para eso era el plato entonces. ¿Pero a dónde me fui? Ahí está. Vamos a dejar esto. Ya está cortado esto. Zanahoria. Faltaría la papa, ¿no? No me quiero confundir. A ver, ¿qué corte? Esto, el tomate licuado, esto. Falta agua y papa. Vamos entonces. Agua y papa. La papa... A veces veo que la papa lo dejan con cáscara. Por ejemplo, en papas fritas hay algunos que lo dejan con cáscara. En sopa no sé qué tan raro sería. Pero al inicio cuando lo vi, pues se me hacía raro y dije, qué flojos, ¿no? Pero creo que a veces lo hacen más por... Listo, ya está. Vamos a... Capaz si lo tapo es más rico. No sé cuál sería el mejor consejo. Tapar la olla así, ¿no? Para que caliente más rápido. Listo, terminamos. Era un plato solamente. Y esto es de asistente, ¿no? Hemos subido solo una clase.
Qué rico. Tengo que preparar esto. ¿Le ha gustado? Posiblemente, pues. Ah, mira. Ah, eran dos sopas. Wait, what? ¿He preparado el mismo plato? ¿Por qué no lo sentí así? Ah, porque son dos sopas distintas. Claro, claro, claro. Ahora sí. Hemos avanzado al siguiente. Ese es un plato, un segundo ya, un almuerzo. A ver, zanahoria, papas, pierna y ya, ¿no? Va, fácil, creo. Oye, ¿y cómo le hacen para... ¿Cuántas licuadoras tienen? ¿O tienes que eso luego lavar y volver a poner? Pero lo lavarán entonces con agua hervida. Aunque en algunos países el agua de caño suele ser... está limpio, dicen. Pero aún así, digo yo, aquí está. Acá no nos falta nada, ¿no? En realidad es todo esto. Es la zanahoria, la papa, y no, pues luego cortamos, solamente freímos y sancochamos. Pero espera un momento. Esta es la chiquita, ok. Vamos entonces. Bien, falta la zanahoria. Oye, ¿saben qué pensé? No, ¿saben qué pensé? Es que creo que sí, tengo que usar el personajito. Sí, 21 minutos tarde, pero... Y ahora es que no lo tengo listo, vamos a prepararlo. Listo, ya llegué. Nicole le dice Anto Papita, aunque ya sale sobrecarga ya. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Ya está, ¿no? Ya corté, ya solo vamos a llenarlo. No, me falta la zanahoria. Espera, empezamos. A ver, ¿sigue bien? Sí, creo que ya está mejor. Es que así pues supongo que les da algo más que ver por si acaso, ¿no? Igual uno nunca sabe. A veces es... A ver, acá tengo que poner ya esto aquí. Y esto acá. ¿Verdad? ¿O será aquí? ¿Es ahí? No, uy, creo que lo arruiné, ¿ah? No, no me deja. Uy, está en el chiquito. Pero ¿por qué no me dejó ponerlo? ¿O es porque ya tengo esto acá? Ah, ahí está. Uy, pero sale como basura ya. Y ahora ya lo arruiné. ¿Faltaba algo más? Uno, dos, tres. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Ya estoy sufriendo. Mira, puedo pedir pistas incluso, pero no lo voy a hacer. Pero. Supongo que esto ya lo tengo que botar, ¿no? Aunque ni me deja. Ah, no, sí, ya me dejó ya. Me dieron un logro por votar, ya. Papa y zanahoria. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me dejó? Si lo tengo que licuar. Ah, porque tengo que licuarlo, pues. Ajá, mi culpa fue. Ahí me faltaba un paso más. Pero bueno, digamos que me distraje porque traje a a Anto Papita. Voy a ponerlo así. Listo. Ahora, bueno, vamos a hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo Breta? Igual no tardé mucho tiempo, supongo. Espera un momento. ¿What? ¿Qué hago con el plato? Ya lo voy dejando. Esto ya lo voy dejando acá entonces. Uno, yo vi dos. Porque esto va a ir acá. Y bueno, que termine esto. No tengo más espacio para ponerlo. Lo voy a dejar. No, lo tengo que llevar a la... Casi lo malogro de nuevo. Ya, es este, ¿no? Vamos a recoger esto. ¿Ya terminó? ¿O se cortó? Espero que no se queme. Ya está, ya está, ya está. Espera, ¿y cómo lo hago ahora? Mm, creo que era uno por uno. Mm, y si lo pongo de nuevo acá, no, me lo rechaza. Culpa mía fue. Ya, pues lo tengo que botar. O ahora otra forma. Es que si lo dejo acá, no me deja. Ya, ahí. Qué mal, ¿eh? Ya, otra vez entonces. ¿Qué falta? ¿Eso qué era? Que lo que papa, ¿no?
El amarillo, el naranja debe ser zanahoria. Entonces falta papa, papa amarilla. La otra vez probé papa amarilla, me gustó bastante. Es muy rico, hace mucho tiempo que no lo probaba, creo. Tiene un saborcito diferente de las otras. Le da su toque. Licuado, ¿no? Uy, ya, solo había que presionar. Listo. Y ahora, ahí está, ahora sí. A ver, no debía hacerlos acumular, entonces. Bien, con esto ya terminamos. Se complicó un poco, cosa que no debió haber pasado, diría. Tenía que hacer más clics. Ya está, ¿no? Era uno nomás. Ya, está complicado, está complicado. Pero fue porque no entendí la mecánica. Qué rico! Espera, ¿puede licuar la papa? Recién me he puesto a pensar, si cortas en cubitos, ¿y con qué la licuas? ¿Con agua? ¿O solo la papa y sale puré de papa, por ejemplo, ¿no? A ver, esperen, tengo una curiosidad que lo voy a buscar en internet. Parece que sí, con un poco de agua. Pero es un jugo de papa, ¿what? No lo sé, ¿ah? Bueno, ya lo aprenderé en algún momento. Es que acá hay puré de papa, por ejemplo, pero usas otra máquina, otro objeto para aplastarlo. No sé. Smiley. Oh, mira, nuevos clientes. ¿Estás disfrutando tu pollo? Está distraído haciendo... está bien. Me gustaría que tuviéramos algo más igual. No seas muy quisquilloso quizás, ¿no? ¿Dónde está la carne? Sabe que estamos celebrando a... Bueno, como familia. Centrémonos en, en divertirnos. No solamente de la compañía del otro, no solamente de la comida. Y ella tiene razón. Además, mi sopa de tomate es deliciosa. Bien, le gustó. Y es saludable. ¿Ah, sí? Miley. Exacto. Cada uno tenemos nuestra preferencia y eso está bien. Lo importante es como me lo están diciendo a mí. Yo era, bueno, ya no creo, ¿eh? Pero a veces como que con ciertos alimentos como pescado frito. Y un poco quisquilloso también. Lo importante es que estamos aquí juntos, compartiendo un momento especial. Supongo que tienes razón. Es bueno estar afuera con ustedes. Henry tiene lentes, pero no se nota aquí. Familia y buenos tiempos. Buena, qué bonito. Oye, pero es mi única mesa llena. No es como que por ver el lado negativo, pero sí, estoy haciéndolo. Ya no hay que hacerlo. María entra al restaurante con una sonrisa en su rostro. Tiene noticias para mí. Acabo de hablar con Pierre y... ¿Pierre? ¿De handyman de la siguiente puerta? Yo pensé que podíamos hacer uso de su ayuda para el restaurante. Tienes razón. A ver, es mi nuevo postre. Una cota with forest berries. ¡Hala! Parece delicioso, pero eso es... ¿Dónde está el hielo? El helado. Y la torta que prometiste hacer. Bueno, déjame adivinar. No hay mixer, no hay freezer, congelador o incluso oven. No está trabajando, ¿verdad? No te preocupes, Clement. Lo que voy a hacer. Estoy de acuerdo en ayudarte, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? El papá de Pierre, Cloud, va a venir aquí regularmente y vas a tener que cocinar lo que él quiere. ¿Every day? Sí, pero no es todo.
Cloud incluso a su manera tiene especificaciones o preferencias culinarias, como que habla los platos helados. Justo eso estaba hablando la otra vez, sobre alimentos o almuerzos o postre. Pero si dice postre, hay platos helados, ¿serán postres? Yo pensaba, yo estaba hablando de sopas la otra vez, sopas frías. Y solo come con un bol de copper. ¿Qué es esto? Copper no es algo dañino, no es hierro, no. A ver, es cobre. Se puede comer usando una cuchara de plata. Ala, no puede ser. Eso suena complicado. Lo es, pero es un reto que está dispuesto a tomar. Estoy seguro que puede crear platos deliciosos para que Cloud lo ame. O que Cloud va a amar. Bien, a ver, ¿qué más hay? Termino, vamos a ver qué es el regalo Open. Ah, es todo el equipamiento ahora, ¿no? ¿Con qué estaba cocinando? Pobrecito, ¿no? Una licuadora. En su cocina, bueno, le faltaba una hornilla. Supongo que acá cuando termine esto de aquí, vamos a ascender. Ya no seremos asistentes de chef. Pero supongo que lo dejaré aquí esta vez. Como va a ser un directo para todos, pues tampoco quiero hacerlo largo. Por no decir, pues que dure. Igual, supuestamente no dura mucho, pero media hora me parece bien. Ya si en algún momento hago el beneficio para miembros del canal, pues ahí sí me explayaré más tiempo todavía. Pero espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Va a haber nuevos personajes, hemos aprendido cosas. Ya subió de rango Clement y ya abrió la tienda también, así que ha sido bastante interesante esta vez. Cuídense, gracias por acompañarme y adiós.